Ok, esta asignatura se llama Teología Básica. Teología Básica. Y este va a ser un estudio que va a llevarnos hasta 6 meses de estudios. Teología Básica. Ahora la palabra teología proviene de 2 palabras griegas. Ok. Y la primera es teo, que quiere decir Dios, ¿okay? Y logos o logía, que quiere decir estudiar. Entonces vamos a estudiar Dios, pero las cosas básicas de Dios, ¿okay? Lo que se llama las doctrinas básicas de nuestra fe. Hay un término que se llama fundamentalista. Y usan ese término como descripción de personas que creen en los fundamentos de la fe. ¿Okay? Se aplica a los musulmanes. Le dicen a los musulmanes fundamentalistas. ¿Okay? Porque creen en Alá y las cosas que tienen que ver con los musulmanes. También a los extremistas ortodoxos, no la religión ortodoxa, sino los que son bien ortodoxos en la fe cristiana aquí en los Estados Unidos, le dicen fundamentalistas. Especialmente lo que se llaman los bautistas independientes. Ahora, esta iglesia es una iglesia bautista independiente. Y a mucho de nuestro movimiento, a muchas iglesias le dicen fundamentalista. Yo rechazo ese término. Y esta es la razón por que yo rechazo al término fundamentalista. Porque eso implica que solamente las cosas básicas son importantes. Las cosas que son fundamentales son importantes. Y yo rechazo eso definitivamente. Yo creo que toda la palabra de Dios es importante. Amén. ¿Ok? Las cosas básicas y las cosas profundas y las cosas sencillas y las cosas complejas, toda la Biblia es importante. Entonces yo no soy fundamentalista, yo soy creyente de la Biblia. Creo la Biblia. Entonces, pero si quieres ser fundamentalista, esta asignatura es para ti. Porque vamos a estudiar las cosas básicas, las cosas fundamentales de nuestra fe. ¿Okay? O mejor dicho, las cosas básicas de nuestro Dios. Porque teología es el estudio de Dios, es estudiar a Dios. ¿Okay? Ahora, en esta asignatura vamos a comenzar con esta palabra teología. Ya sabe que proviene de 2 palabras griegas, theos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir estudio o ciencia. Ahora hay 2 designaciones para este término teología. Hay la designación común, ¿okay? Que tiene que ver con las doctrinas bíblicas, las doctrinas básicas de la Biblia en general, y también lo que se llama la designación formal, ¿okay? La investigación de Dios. Entonces, teología puede ser 2 cosas: enseñar o estudiar las doctrinas básicas, y número 2, profundizar lo que se llama Dios, investigar su naturaleza. ¿Okay? Y vamos a hacer las 2 cosas en esta asignatura. Ahora, hay 2 tipos, y está siguiendo la sílaba, ustedes los alumnos del Instituto Bíblico, estamos en página 1, letra B. Ahora, hay varias clases de teología. Varias clases de teología. La primera se llama teología natural. Y eso es el estudio o la investigación de Dios como Él se revela en la naturaleza. ¿Okay? Como Dios se manifiesta a través de su creación. ¿Okay?
Estamos hablando de su revelación aparte de su revelación especial en la Biblia. La Biblia sí es manifestación de Dios o la revelación de Dios, pero es revelación especial, específica. Estamos hablando, cuando hablamos de teología natural, estamos hablando de su manifestación en la naturaleza por medio de su creación. ¿Okay? Dios, la Biblia dice en Salmo 19, voy a citar Salmo 19, la Biblia dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Él un día pronuncia palabra al otro día. Mira cuán específica es la palabra de Dios. Dice que la creación de Dios es la palabra que se oye el hombre. ¿Okay? Un día pronuncia palabra. Salmo 19, 2. Un día pronuncia palabra al otro día, y a la otra noche declara sabiduría. Entonces, por medio de la creación, uno puede entender o comprender lo que se llama la revelación de Dios, la naturaleza de Dios. Ahora, no es suficiente la creación para poder salvar al hombre, pero es bastante la revelación de Dios por medio de su creación. ¿Okay? Dice el versículo 3, no hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, y al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos. Entonces hay muchas culturas que adoran el sol, porque todo el mundo sabe que el sol es tipología de Dios, Dios Padre, o mejor dicho, tipología de Jesucristo. El sol se levanta en la mañana y se pone en la noche, y el sol va dando vueltas por la tierra, y la tierra revoluciona en su eje contra el sol. Entonces Jesucristo va del oriente al occidente. Eso es el rumbo correcto en la Biblia, y que el mundo va en contra de Cristo. Entonces para seguir a Cristo tú tienes que ir en contra del mundo. ¿Ok? Eso se llama revelación por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Hay lo que se llama, número 2, teología histórica. Y eso es el estudio o la investigación del desarrollo de la doctrina durante la historia. ¿Ok? Teología histórica. Entonces, es un desarrollamiento natural la doctrina de Dios, comenzando con su primera revelación a Adán en el huerto, y hasta la fecha es un desarrollo natural de la manifestación de Dios. Como dice la Biblia, precepto sobre precepto, rango sobre rango, línea sobre línea, palabra sobre palabra. Entonces va aumentando el conocimiento de Dios. Estamos aquí 6,000 años apartados de Adán, y nos encontramos con la plena revelación de Dios en la palabra de Dios, la creación y todas las cosas que tienen que ver con Dios. Tenemos información suficiente para poder salvar al alma, para poder vivir aquí en la tierra una vida alegre y bendita. 3. Teología dogmática. Ahora, eso es el estudio de doctrina como es formalmente declarada y desarrollada por un grupo específico. Hay lo que se llama la teología de la iglesia bautista, la iglesia ortodoxa, la iglesia metodista. Hay varios grupos, ¿okay? Y ninguno de los grupos tiene monopolio sobre la verdad, ¿okay? La Biblia es la verdad, y nos toca a nosotros escudriñar las escrituras para aprender más de Dios. Pero cada grupo tiene su doctrina específica. ¿Ok? Y muchas veces la doctrina específica de un grupo o de otro grupo desvía de la Biblia. Por ejemplo, todas las iglesias que enseñan el rociar de niños, esa doctrina no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Entonces eso es extra bíblica. Doctrina extra bíblica, aparte de la Biblia. En esta iglesia
tenemos el defecto de querer acudirnos y pegarnos a las escrituras. Si quiere decir que es un defecto o no, toca a ti decidir eso. ¿Ok? Pero no queremos en esta iglesia doctrina fuera de la Biblia. Y eso es nuestro intento, nuestro motivo, nuestro deseo, es escudriñar más y más cada día las escrituras para que esta iglesia sea una iglesia bíblica y una iglesia de sana doctrina. Amén. Y si la iglesia bautista choca con la Biblia, votamos la doctrina bautista. ¿Ok? Sí somos una iglesia bautista, pero si los bautistas chocan con la Biblia, vamos a votar a todos los bautistas. ¿Ok? Vamos a quedarnos con la Biblia. Amén. Ahora, número 4, teología bíblica. El estudio de doctrina como es revelada progresivamente en la Biblia. Entonces eso es lo que queremos nosotros. Teología bíblica. ¿Ok? Vamos a averiguar lo que dice las escrituras en cuanto a la doctrina, a la teología. ¿Ok? El estudio de Dios. Y número 5, teología sistemática. El estudio de doctrina como es organizada sistemáticamente a través de toda la Biblia, incluyendo elementos de todos los otros tipos de teología que mencionamos aquí. Entonces, teología natural, teología histórica, teología dogmática, teología bíblica y ahora teología sistemática. Ahora, teología sistemática tiene un problema, un defecto. Y el defecto de teología sistemática es lo siguiente. Quieren los teólogos encuadrar la teología con sus prejuicios, o mejor dicho, quieren formular un sistema, teología sistemática, un sistema de dogmas y creencias que no pueden ser derrotadas. Quieren formular un sistema de doctrinas de las cuales no pueden desviar. Y eso es imposible porque Dios no puede ser atrapado. Dios no puede ser, ¿cómo decirlo? Puesto en una caja para que no se mueva de ahí sin tu permiso. ¿Ok? Dios hace lo que a Él le da la gana. Dios hace lo que Él quiere hacer sin tomar en cuenta ningún hombre aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, si Dios quiere desviar de lo que ha hecho en su palabra, o ha dicho en su palabra, o mejor dicho, si Dios quiere desviar de una dispensación revelada en la Biblia, Él puede hacer eso. ¿Ok? Por ejemplo, tú sabes que Él sanó la hija de la mujer cananita, cuando no debía de haberle hablado a ella, ni conversado con ella, ni tratado con ella. Al comenzar de tratar con ella, no quería responderla ni una palabra, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Con su grande fe, Cristo desvió de la dispensación porque había venido para salvar a Israel, no a los gentiles. ¿No es así? Sí. Dijo Cristo, vine yo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no para salvar a los gentiles, inicialmente. Pero esa mujer viniendo a Jesucristo, fuera de orden, porque es una mujer gentil, ¿ok? ¿Qué hizo Cristo? Sanó a su hija diciendo, oh mujer, grande es tu fe. Así que tú no puedes poner a Dios en una cajita para que Él no se mueva de ahí sin tu permiso. Entonces estoy en contra de teología soy a favor de doctrinas básicas y
y también pronunciar las doctrinas que creemos, pero yo no soy a favor de una teología sistemática de la cual no se puede desviar. Yo no soy a favor de eso. Entonces, estamos buscando teología bíblica. ¿Ok? Ahora, página 1, letra C. El propósito de la teología. Mira Romanos 16, por favor. Romanos 16. Dios va a hacer lo que Él desea hacer. Y Él va a revelar lo que Él quisiera revelar. Y Él va a manifestarse de la manera que Él quiere, sin tomar en cuenta ningún otro hombre. Ahora sí tenemos la palabra de Dios, y Dios nunca hace una cosa fuera de su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Dios no es mentiroso. Pero, mira cuán grande es este libro. Tú nunca vas a poder dominar este libro. Tú nunca vas a poder profundizar este libro hasta lo más profundo que es imposible. Entonces Dios conoce su palabra y no es, Dios no tiene que dar cuenta a ningún hombre y su sistema de doctrina. ¿Okay? El propósito de la teología, número 1, para adoctrinar en la fe. Romanos 16, 17. 16, 17 de Romanos. Os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos, contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que mirar la doctrina de la Biblia, especialmente la doctrina de Pablo, la doctrina paulina. ¿Okay? Y pegarnos lo más estrictamente que podamos a esa doctrina paulina. ¿Okay? Eso es el propósito de la teología. Número 2, el propósito de la teología es para esforzarnos a perseverar en la fe. Mira Judas 3. Judas 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, hame sido necesario escribiros, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, nos toca estudiar teología para que nosotros nos esforcemos a perseverar en la fe una vez dada a los santos. ¿Okay? Esforzarnos, fortalecernos, ¿okay? Sacar ánimo de lo que aprendamos de los santos en la Biblia, los relatos, las historias, las doctrinas, las vidas de los santos que vimos allá en la Biblia. Entonces nos toca esforzarnos por medio de lo que aprendemos de la Biblia. ¿Okay? Número 3. El propósito de la teología es para defender la fe. Primera Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Defender la fe. Primera de Pedro 3:15. Mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. ¿Qué dice la Biblia? Poder responder, tenemos que aparejarnos. ¿Tú sabes qué es un aparejo? Eso es lo que ponen en el caballo. ¿Okay? Entonces Dios, por medio de su palabra, nos apareja para poder responder a los que demandan razón de la esperanza que está en nosotros. ¿Okay? ¿Qué es la esperanza que tenemos? El rapto de la iglesia, la salvación. ¿Okay? Entonces hay personas allá afuera que no comprenden lo que se llama
ser salvos. No comprenden lo que se llama la salvación que se encuentra en Jesucristo. Y tenemos que ser aparejados para poder responder, para poder defender nuestra fe. ¿Ok? El otro día, hermano Marcos vino a mí y me estaba diciendo, bueno, yo estoy en candela con los pentecostales, porque yo le estoy dándole duro y ellos no aguantan. Ya. Pero ¿qué pasa? Hermano Marcos está defendiendo la doctrina bíblica. ¿Ok? A los que demandan respuesta, defender la fe. 4. El propósito de la teología es número 4, para exhortar y convencer acerca de la fe. Mira Tito 1, versículo 9. Tito 1, 9. Tito 1, 9. Amén. No coma cu. Tito 1, 9. Reteniendo firmemente, ¿qué? La fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. ¿Ok? Tenemos que ser hábiles, hermanos, aparejados, preparados para poder defender nuestra fe y exhortar a los hermanos. ¿Ok? Es por eso que nosotros venimos a los cultos, para oír la palabra de Dios predicada, para oír la sana doctrina, para que nosotros cogemos exhortación, para que nosotros podamos coger ánimo y ser más preparados a defender la fe. ¿Ok? Letra D, los teólogos. ¿Ok? Ahora, hay lo que se llama teólogos. ¿Qué es un teólogo? Es una persona preparada, muchas veces mal preparada, tristemente. Yo no me autoproclamo ser un teólogo. Yo más bien soy un estudiante. ¿Ok? Y es mejor ser un estudiante, porque ¿qué es un estudiante? Uno que estudia. Si la Biblia, siendo tan grande como es, y si no soy capaz de dominar en esta vida la palabra de Dios, proclamarme ser un teólogo no es conveniente. Eso es más bien jactancia, orgullo, soberbia. ¿Ok? Pero hay una clase de personas que se llaman teólogos. Y a través de la historia de la iglesia han habido los que se dicen ser teólogos. Primero, los primitivos. Personas como Orígenes. Orígenes era un teólogo, un doctor que enseñaba y entendía la Biblia de una manera alegórica. Ahora, yo creo, hasta el fondo de mi corazón, hasta el fondo de mi ser, yo creo que para entender la Biblia, para comprender la Biblia, hay ciertos claves que uno tiene que comprender. Y uno de los claves que uno tiene que tomar en cuenta es: la Biblia es siempre literal, siempre que es posible tomarla literalmente. A no ser imposible tomarla literalmente, es literal. Por ejemplo, Cristo dice: yo soy la puerta. Ahora, estoy seguro que Cristo no aparece así como una tabla de madera con aparatos para poder abrir y no. Cristo no aparece como una puerta o una tabla de madera. Cuando Cristo dice soy la puerta, Él está hablando espiritualmente. Él es la puerta para entrar al cielo. Entonces,
en ese caso es imposible entender la Biblia de una manera literal. Pero 99% de la Biblia se toma literalmente. ¿Ok? Se entiende literalmente y no alegóricamente. Este tipo aquí, Orígenes, tomaba siempre, 100% de las veces, tomaba la Biblia de una manera alegórica, espiritualmente. Y eso es el fundamento de todas las religiones. Porque, por ejemplo, si una persona surge para enseñar la Biblia de una manera espiritual, de una manera alegórica, enseñando la Biblia de una manera metafórica, ¿okay? Puede tomar cualquier pasaje de la Biblia y aplicar ese pasaje a sí mismo o a su movimiento o grupo religioso. Y la más grande iglesia o secta culpable de tomar la Biblia alegóricamente es la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo que se aplica doctrinalmente al pueblo de Israel, ellos han robado para sí mismos. El sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, en la Iglesia Católica ha tomado ese sacerdocio y se lo ha aplicado a sí mismo. Ahora lo que se llama el sacerdocio católico, junto con todos sus curas y monjes y monjas, ¿ok? Abusadores de niños, todo ese lío es por una sola cosa, que ellos robaron lo que pertenece a Israel y lo aplicaron a sí mismos, tomando el sacerdocio israelita y tomándolo como una cosa alegórica, espiritual, no como literal o doctrina. Y eso es un abuso de la Biblia, un abuso de la doctrina. Eso no es sana doctrina. También los testigos de Jehová hacen la misma cosa. Ellos ven todos los pasajes de la Biblia como aplicándose a sí mismos. Una vez que un pastor se pare en el púlpito para decir, este pasaje pertenece a nosotros, a ningún otro grupo, ese pastor ya está desviándose. ¿Ok? Especialmente lo que pertenece a Israel. Sí, la salvación me pertenece a mí, pero no solamente a mí, a los de afuera también. No, esta no es la única iglesia aquí en Miami que está enseñando el Evangelio. ¿Okay? Hay grupos aquí en Miami que tienen la pura palabra de Dios, que están enseñando el Evangelio de su forma más pura. Posiblemente han desviado en este punto o el otro punto, pero están evangelizando y tienen la verdad del Evangelio. Gracias al Señor. No somos los únicos. Es muy peligroso que un pastor surge para decir, no, nosotros tenemos la verdad y más nadie. Eso es muy peligroso. Y si se interpreta la Biblia alegóricamente, ese es el peligro, la trampa en que se cae uno. ¿Okay? Número 2, los teólogos. Tenemos lo que se llama los liberales. Para que sepan, los primitivos incluyen Orígenes, Agustín, Calvino, grupos así. Los liberales son los eruditos de la alta crítica. Ahora, nosotros los creyentes de la Biblia hemos formado una nueva ciencia que se llama evidencia de los manuscritos. Tenemos una asignatura en el Instituto Bíblico que trata de este asunto, evidencia de los manuscritos, de una manera detallada. ¿Ok?
Pero lo que se llama evidencia de los manuscritos va en oposición a lo que se llama la alta crítica. Alta crítica. La alta crítica presume y presupone que solamente puede encontrarse la palabra de Dios en los manuscritos originales. ¿Cuál es el defecto de esa creencia? No existen. Los manuscritos originales no existen. Pero sí tenemos lo que se llama manuscritos que son copias de los originales. Hay como 5.200 manuscritos que existen hoy por hoy en un solo lenguaje, que es el griego, sin hablar de los otros lenguajes antiguos. Esta es una ciencia más precisa que la alta crítica, mucho más precisa. Primero que nada, yo no quiero ser culpable de criticar la Biblia. Yo quiero ser culpable de escudriñar la evidencia, siempre intentando creer lo que dijo Dios. ¿Ok? Esto es un reguero. Criticar la Biblia. Nosotros no somos capaces de criticar nada que Dios ha hecho. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es creer lo que dice Dios. Eruditos de la alta crítica, esto se llama los teólogos liberales. ¿Ok? Esto tiene que ver con los estudios críticos de la Biblia que buscan investigar su origen literario. La baja crítica, hay lo que se llama la baja crítica. Y eso es estudiar la evidencia interna de la Biblia. Entonces, la alta crítica es estudiar los orígenes de la Biblia, y la baja crítica es estudiar la evidencia interna, como Pablo habla aquí y como él dice cosas que Pedro no dice, y Juan también tiene su manera. Por ejemplo, Juan es el único que dice, hablando de Jesucristo, el verbo de Dios. Juan es el único que usa ese término, el verbo de Dios. Pedro no lo usa, Pablo no lo usa. Eso se llama baja crítica. ¿Okay? Estos todos son inventos de los teólogos. ¿Okay? Número 3, hay lo que se llama los ortodoxos. No son liberales, no son conservadores, sino han desviado completamente para ya no creer. Estos provienen de lo que se llama la época de razonamiento, ¿okay? Especialmente los alemanes, ¿okay? Y los teólogos que son incluidos en los ortodoxos son Karl Barth, si se oye de él, Karl Barth y Brunner. Son neo-ortodoxos. Hay lo que se llama también los conservadores, número 4. ¿Okay? Estos teólogos, los conservadores, son los que más se pegan estrictamente a la Biblia, aunque tienen también sus defectos. Estos grupos incluyen también los presbiterianos, letra A, como Benjamin Warfield, como Hodge, y letra B, los reformados, como Berkhof,
Berkov, como Keeper, entonces déjame repasar los nombres. Bajo letra número 1, los teólogos primitivos, hay Orígenes, Agustín y Calvino. Los liberales incluyen Schleiermacher, estos son todos alemanes. ¿Ok? La teología moderna proviene de los alemanes, por supuesto, porque comenzó la reforma con ¿quién? Martín Lutero. ¿Ok? Ritschl, no Richard, sino Ritschl. Estos son los liberales, bajo número 2. Y Rauschenbusch. Bajo número 2. Rauschenbusch es el padre del evangelio social, ¿okay? O el evangelio de la prosperidad, más bien. ¿Okay? Bajo número 3, los neo-ortodoxos, hay Barth, Brunner y Tillich. Número 3, Tillich. Son todos alemanes. Tillich. Y los conservadores, número A, letra A, presbiterianos, Hodge, Warfield, Benjamin Warfield. Él es un anglo, Warfield. Dabney, bajo letra A, Dabney. Y letra B, los reformados, los teólogos reformados, Kuyper, Berkov y Van Til. ¿Ok? Si tú lees un comentario, tú vas a ver estos nombres. ¿Ok? Un comentario bíblico. Página 2. Ahora, para que sepa, todos estos teólogos, especialmente los reformados y los presbiterianos, son amilenaristas y postmilenaristas. ¿Qué quiere decir amilenarista? Amilenarista es un teólogo que no cree en el milenio de 1000 años. ¿Ok? Es importante saber eso. Letra C, hay los teólogos bautistas. Por ejemplo, Strong. Strong era un bautista y él tiene una obra famosa que es la concordancia de la Biblia King James. James Strong hizo su famosa concordancia exhaustiva, incluyendo todas las palabras de la Biblia King James, todas, 100% de las palabras. Es básicamente su concordancia una Biblia King James desorganizada, ¿ok? O alfabetizado, comenzando con la palabra A, ¿ok? James Strong también hay lo que se llama Dag, Hill, Buis y Thyssen. Dag, Hill
Boyce y Thyssen. Estos son todos apellidos. Estos son los teólogos bautistas. Y de todos estos bautistas, teólogos bautistas, el único que era premilenarista, que somos nosotros, creemos en el milenio, ¿okay?, era Thyssen. Premilenarista. Ahora, ¿qué es premilenarismo? Esto es premilenarismo. Cristo murió en la cruz. Hemos tenido lo que se llama 2000 años de la iglesia. Al final de esta época de la iglesia, Cristo viene de los cielos y nos arrebata. Sigue 7 años que se llama el tiempo de la angustia de Jacob, Dios tratando con Israel. Y de ahí, luego, lo que se llama el milenio de 1000 años. ¿Ok? Revelación capítulo 20, versículo 1 a 6. Y letra D, hay otros teólogos, como por ejemplo, Lewis Sperry Chafer. Él es muy famoso, yo creo que sus obras han sido traducidas al español. Lewis Sperry Chafer. Y Charles Ryrie. Chafer, Louis Chafer y Charles Ryrie. También sus obras, las obras de los dos de estos hombres han sido traducidos al español. Y son premileniaristas. Entonces sus obras son buenas de leer. No estoy de acuerdo 100% con ellos, pero es buena información. Y son premilenaristas así como nosotros. ¿Ok? Con la excepción de Thyssen, todos los teólogos conservadores son calvinistas. ¿Ok? Entonces, la reforma, con todas las buenas cosas y bendiciones que salieron de la reforma, la realidad es que la reforma en Europa era una reforma calvinista. Porque, bueno, todos los teólogos que salieron de la reforma eran católicos. Y el fundador o el teólogo más famoso de los católicos era Agustín, y él era calvinista, antes de Calvino. Antes de Calvino era calvinista. Un calvinista es uno que cree en lo que se llama la predestinación. Ahora los bautistas, nosotros, mayormente no creemos en la predestinación antes de la salvación, sino después de la salvación. ¿Okay? Es decir, que una persona se salva y de ahí Dios le ha predestinado a ser conformado, Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Ok, página 2, número romano 2, la existencia de Dios. Y para que lo sepan, la palabra Dios aparece en la Biblia 4050 veces. 4050 veces. La palabra Dios. Letra A. Ahora, la supuesta existencia de Dios, es decir, que la Biblia presupone que Dios existe. La Biblia no fue escrita para argumentar sobre la existencia de Dios. No. La Biblia presupone que Dios existe y que Él se revela por medio de su palabra. Por ejemplo, Génesis 1. Busca por favor Génesis 1. La Biblia no comienza diciendo, queremos decirte que existe un Dios. No, no comienza así.
La Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra, presuponiendo que Dios existe. No comienza con una defensa de su existencia. No comienza la Biblia defendiendo o argumentando su existencia. No, presupone que existe. ¿Ok? La Biblia presupone que la existencia de Dios es la base de toda realidad. No hay realidad sin Dios. Entonces, da a entender la Biblia que es imposible probar que Él existe de una manera científica. Eso es imposible. Yo no te puedo probar que Dios existe. Eso es imposible. Pero nosotros sabemos que existe porque la evidencia remonta para que la persona no tenga otra opción. ¿Ok? Todo que existe en el mundo señala que existe Dios. Apunta a un Dios que existe. Dios dijo a Moisés, yo soy lo que soy. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque no hay otra cosa que existe. Él es la última y más verdadera realidad. Cristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dios siempre ha existido, existe y siempre ha de existir. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Mira una cosa. La creación de Dios física tiene su principio, ¿no es así? ¿Qué había antes de que existiera el universo físico? ¿Quién? Dios. Antes de que el universo actual existiera, Dios había. Dios era. Ahora, otra pregunta. A partir de la destrucción de este universo físico, ¿qué existirá? Cuando ya se acaba el universo, ¿qué habrá existiendo? Dios. Entonces, ¿qué es realidad para nosotros los seres humanos? La realidad es todo que experimentamos por nuestros 5 sentidos. Lo que palpamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que sabemos con la lengua. Eso es todo que existe para nosotros. Pero si todo desvanece y el universo ya no existe, la realidad es Dios. Dios es la última realidad. Él es más real que nosotros. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vemos en este universo no es verdadero. Es una ilusión. ¿Ok? Es un sueño. Sí, es real, pero solamente porque Dios ha compuesto todo esto. Y cuando Dios quiere, Él puede desvanecer, destruir, derrotar todo. ¿Ok? La última realidad es Dios. Y la Biblia se supone, ¿ok?, que Dios existe. Presume que Dios existe. Letra B. Vamos a parar ahí con letra B. Hay preguntas.
Mira otro versículo más, bajo letra A, y vamos a salir. Vamos a irnos. Salmo 14. Salmo 14. Un versículo más. Salmo 14. Dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Entonces todos los teólogos, todos los científicos, todos los religiosos, todos los políticos que están enfocados en las cosas materias de este universo han desviado y son, lo que dice la Biblia, insensatos. Son necios, son tontos. ¿Ok? La Biblia da por supuesto que Dios existe. ¿Ok? Preguntas. Sí, señor. Bueno, una acotación más que nada con respecto a, yo era presbiteriano, yo conozco bien cómo ellos piensan y cómo actúan, y yo sé lo que le pasó a ellos, porque es lo que pasa siempre en la iglesia presbiteriana. Estudian demasiado, se preocupan demasiado de llegar a estudios demasiado superiores y al final se queman, como dicen acá. Y eso es lo que le pasó a esas personas que yo creo que empezaron con una buena visión. Y eso es lo que le está pasando ahora a la iglesia presbiteriana en sí. Sí, señor. Calvino escribió un par de tomos que se llama los institutos de la religión cristiana, y fueron traducidos al español, para que lo sepan, por Cipriano de Valera. Imagínate. A uno de niños le enseñan a estudiar y a leer libros y a ser fundamentalista, pero en la Biblia. Ahora, el defecto de Calvino era que él intentaba poner a Dios encajado en su sistema teológico. Es por eso que la teología sistemática yo rechazo, porque es imposible hacerle a Dios hacer lo que tú quisieras, ¿okay? Es imposible. Entonces, sí podemos formular nuestras doctrinas conforme a lo que dice Pablo en las Escrituras, y podemos aprender cosas de Dios, entender su naturaleza, eso sí es todo posible. Pero formular una teología sistemática es imposible, porque eso es decir que tú entiendes a Dios y tú no entiendes a Dios. Tú no puedes profundizar a Dios. Tú puedes entender cosas de Dios, pero no todo lo que es Dios. Otra pregunta o otro comentario. Hermano Jorge, por favor, nos cierre en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este estudio. Pedimos que lo que hemos aprendido esta noche, Señor, lo grabe en nuestra mente, Señor, para poder tener más conocimiento de tu palabra, Señor, y de las cosas de Dios. Pido ahora que nos ayudes a regresar a nuestros lugares, nos traiga de nuevo para acá el sábado, Señor, para poder ir a esa casa de los desamparados y a predicar en la calle, Señor, y después de eso el domingo regresar aquí para oír más de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el Cristo Jesús. Amén. Amén.